Javed Iqbal nació en 1956 en Lahore, Pakistán, en el seno de una familia acomodada. Desde joven, mostró comportamientos extraños y una inclinación por el sadismo. Aunque tenía acceso a una buena educación, su mente se llenaba de pensamientos oscuros. A medida que crecía, su desprecio por la vida humana se hizo evidente. A finales de la década de 1990, Javed Iqbal estableció un negocio de videojuegos. Pero aquel lugar, que debería haber sido un refugio de entretenimiento para jóvenes, se convirtió en una trampa mortal. Javed utilizaba su negocio para atraer a niños y adolescentes pobres, aquellos que no serían buscados con desesperación por sus familias si desaparecían. Javed Iqbal comenzó su ola de crímenes en 1998. Su método era tan macabro como metódico. Buscaba a niños de entre 6 y 16 años en las calles de Lahore. Les ofrecía trabajo, comida o refugio, ganándose su confianza. Una vez que los tenía en su poder, los llevaba a su casa. Allí, Iqbal los abusaba de las maneras más crueles. Los golpeaba, los asfixiaba y, en muchos casos, los torturaba durante horas antes de quitarles la vida. Pero el horror no terminaba allí. Después de quitarle la vida a sus víctimas, separaba por partes sus cuerpos, los metía en barriles llenos de ácido y los disolvía. El hedor a carne descompuesta y ácido llenaba el aire, pero Iqbal parecía disfrutar de ese infierno. En diciembre de 1999, Javed Iqbal hizo algo inesperado. Envió una carta detallada a la policía y a un periódico local, confesando haberles quitado la vida a 100 niños. Incluyó fotografías de sus víctimas y dio instrucciones precisas sobre cómo había cometido cada crimen. Decía que su objetivo era llegar a los 100 asesinos, como una forma de vengarse de las autoridades que, según él, lo habían maltratado en el pasado. Cuando la policía llegó a su casa, encontraron un escenario de pesadilla. Barriles llenos de ácido, ropas empapadas de manchas rojas de las víctimas y cadenas usadas para inmovilizarlos. Las paredes estaban cubiertas de manchas que delataban el sufrimiento de sus víctimas. A pesar de su confesión, Javed Iqbal intentó huir, pero fue capturado semanas después. En el juicio, mostró una frialdad aterradora, sin remordimientos. Declaró que su misión estaba completa y que no lamentaba nada. El juez, horrorizado, dictó una sentencia que reflejaba la brutalidad de sus crímenes. Debía ser estrangulado hasta la muerte, cortado en pedazos frente a la misma familia de sus víctimas y disuelto en ácido. Pero el 8 de octubre del año 2000, Iqbal fue encontrado sin vida en su celda, ahora, junto a uno de sus cómplices. Oficialmente, fue declarado un suicidio. Pero muchos creen que le quitaron la vida, para evitar que revelara más secretos. Era una mañana tranquila cuando más de 50 fieles, entre ellos mujeres y niños, se reunieron en la iglesia para su servicio dominical. Sin previo aviso, un grupo de 6 hombres armados irrumpió en el templo. Vestidos de negro y armados con rifles automáticos, cerraron las puertas de la iglesia y comenzaron a abrir fuego indiscriminadamente contra los presentes. Los gritos de terror y el sonido ensordecedor de las balas llenaron el pequeño recinto. Hombres, mujeres y niños cayeron al suelo, intentando protegerse, pero no había escape. Los atacantes, fríos e implacables, no mostraron piedad. En cuestión de minutos, la iglesia se convirtió en un campo de muerte. Las autoridades pakistaníes llegaron rápidamente al lugar, pero los atacantes ya habían huido. La investigación inicial reveló que el ataque había sido llevado a cabo por militantes extremistas que querían sembrar el terror entre las minorías religiosas de Pakistán. El grupo militante Lashkar-e-Jhangvi, conocido por su odio hacia las minorías, fue señalado como el principal sospechoso del atentado. Sin embargo, la captura de los responsables se convirtió en un desafío, ya que operaban en la clandestinidad y contaban con apoyo de otros grupos extremistas. Finalmente, el 28 de octubre de 2001, las autoridades pakistaníes lanzaron una operación para capturar a los responsables. 2 días después del atentado, la policía arrestó a 22 sospechosos vinculados al grupo extremista Lashkar-e-Jhangvi. Sin embargo, el proceso judicial tomó un giro inesperado.
El 28 de julio de 2002, 4 de los principales sospechosos, quienes habían confesado su participación en la murieron en una emboscada mientras eran trasladados por las fuerzas de seguridad. Este incidente generó controversia, ya que algunos cuestionaron las circunstancias de sus muertes y la falta de un juicio formal. Darya Khan es una pequeña y aislada localidad en la provincia de Punjab, Pakistán. Fue en este lugar donde Farman Ali y Muhammad Arif, dos hermanos que vivían en condiciones miserables, comenzaron a cometer actos impensables. Los dos tenían antecedentes de comportamientos extraños, pero nadie en la comunidad sospechaba que eran capaces de cometer las atrocidades que pronto serían descubiertas. La macabra historia comenzó en 2011, cuando habitantes del pueblo notaron un olor nauseabundo proveniente de la casa de los hermanos. Al investigar, las autoridades encontraron partes separadas de un cuerpo en estado de descomposición. Lo más aterrador fue descubrir que esos restos habían sido cocinados y consumidos por Farman Ali y Muhammad Arif. Durante la investigación, los hermanos confesaron que no era la primera vez que se alimentaban de carne. Habían desenterrado cuerpos de un cementerio cercano, extrayendo partes que luego cocinaban y comían. Según ellos, se trataba de una necesidad que no podían controlar. Las autoridades quedaron horrorizadas al descubrir la magnitud del canibalismo. Al ingresar a la casa de los hermanos, encontraron restos huesos y utensilios utilizados para cocinar la carne. Las imágenes de la escena eran tan perturbadoras que muchos oficiales tuvieron que recibir apoyo psicológico. Los hermanos fueron arrestados y condenados a prisión, pero la historia no terminó ahí. A pesar de la condena, en 2014, después de cumplir su primera pena, fueron liberados debido a las débiles leyes locales. Pero su monstruosidad no había terminado. Menos de un año después de su liberación, volvieron a ser arrestados. Esta vez, la policía los sorprendió nuevamente en posesión de partes frescas. Los hermanos habían regresado al cementerio, desenterrando cadáveres para consumir su carne. Los residentes de Darya Khan exigieron que fueran encarcelados de por vida. Finalmente, fueron condenados por un tribunal antiterrorista de Punjab a 12 años de prisión. La sentencia se basó en cargos como profanación de tumbas, destrucción de propiedad y propagación del miedo, ya que en Pakistán no existen leyes específicas contra el canibalismo. Eran las 10 de la mañana, cuando un grupo de 7 hombres armados, pertenecientes al grupo terrorista Tehrik-i-Taliban Pakistán, ingresó en la escuela pública del ejército en Peshawar. Los atacantes, vestidos con uniformes militares, rompieron las puertas del colegio y comenzaron su masacre sin piedad. El objetivo no era solo causar terror, sino enviar un mensaje brutal al gobierno y al ejército pakistaní. El colegio, que albergaba a más de 1000 estudiantes, se convirtió en un campo de muerte. Los atacantes dispararon indiscriminadamente, entrando en las aulas y ejecutando a los niños uno por uno. Los gritos de los estudiantes y profesores se escuchaban por los pasillos, mientras los terroristas avanzaban sin mostrar misericordia. Los atacantes no solo dispararon contra los niños, sino que también lanzaron granadas y prendieron fuego a algunas áreas del colegio. Los estudiantes, muchos de ellos menores de edad, intentaban esconderse debajo de los pupitres, pero eran encontrados y le quitaban la vida. Los maestros que intentaron proteger a los niños les quitaron la vida brutalmente frente a sus alumnos. Las fuerzas especiales del ejército pakistaní llegaron al lugar rápidamente, iniciando una feroz batalla contra los terroristas. Durante horas, el caos y la desesperación se apoderaron de la escuela, mientras los padres desesperados se congregaban afuera sin saber si sus hijos seguían con vida. Después de casi 8 horas de enfrentamientos, las fuerzas de seguridad lograron abatir a los 7 terroristas. Pero el saldo de la tragedia era devastador. 149 personas sin vida, de las cuales 132 eran niños. Fue una de las más brutales de la historia de Pakistán. Zeenat Rafi nació en una familia conservadora de Lahore, en Pakistán.
Desde temprana edad, estuvo sometida a las estrictas reglas de su hogar, donde las decisiones eran tomadas por su familia, especialmente por su madre, Parveen Bibi. Pero a pesar del control, Zeenat encontró el amor en Hassan Khan, un joven al que su familia jamás aprobaría. El amor de Zeenat y Hassan creció en secreto, pero cuando su relación fue descubierta, la familia de Zeenat se opuso violentamente. Sin embargo, la joven se negó a separarse de Hassan, y desafiando las tradiciones familiares, escapó de casa y se casó con él en un matrimonio civil. Para Zeenat, esto era el comienzo de una nueva vida, pero para su familia, era una deshonra imperdonable. Poco después de su matrimonio, la madre de Zeenat la contactó, llorando y suplicando que volviera a casa, prometiendo que la aceptaría nuevamente y que todo estaría bien. Zeenat, confiando en las lágrimas de su madre, decidió regresar a su hogar. Pero lo que la esperaba era una trampa mortal. Al llegar, Zeenat fue golpeada brutalmente por su familia. Su madre, Parveen Bibi, decidió que el honor de la familia solo podría ser restaurado con sangre. Zeenat fue rociada con queroseno y quemada viva. Los gritos de la joven resonaron en el vecindario, pero nadie intervino. Cuando las autoridades llegaron, encontraron el cuerpo carbonizado de Zeenat. Su madre fue arrestada en la escena del crimen, sin mostrar arrepentimiento alguno. Declaró que le había quitado la vida a su hija para proteger el honor de su familia. El caso de Zeenat Rafi se convirtió en un símbolo de los horrores de los crímenes de honor en Pakistán. A pesar de las leyes que prohíben estos asesinatos, muchas familias continúan viéndolos como una forma aceptable de limpiar su honor. Finalmente, el 16 de enero de 2017, Parveen Bibi, la madre de Zeenat, fue condenada a muerte y recibió una multa de 1 millón de rupias, aproximadamente $3.500 estadounidenses. Su hermano, Mohammad Anes, fue condenado a cadena perpetua y multado a 1.500.000 rupias, aproximadamente $5.250 estadounidenses. Era una tarde como cualquier otra en la fábrica Ali Enterprises, donde cientos de trabajadores confeccionaban prendas para marcas internacionales. De repente, las llamas comenzaron a devorar el edificio. El fuego se propagó rápidamente debido a la gran cantidad de productos textiles inflamables. Los trabajadores, desesperados, corrieron hacia las salidas solo para descubrir que muchas de las puertas estaban cerradas con llave. El humo tóxico llenó el lugar en cuestión de minutos, y los gritos de auxilio se mezclaron con el crepitar del fuego. Algunos intentaron escapar por las ventanas, mientras otros quedaron atrapados en los pasillos llenos de humo. Los cuerpos carbonizados se apilaban cerca de las salidas bloqueadas. En total, 259 personas perdieron la vida, y decenas más resultaron heridas. Las imágenes de los cuerpos calcinados y el dolor de los sobrevivientes sacudieron a todo Pakistán. Los familiares desesperados se reunieron fuera de la fábrica, buscando a sus seres queridos entre las víctimas. Las investigaciones iniciales revelaron negligencia extrema. Las puertas de emergencia estaban cerradas, las medidas de seguridad eran inexistentes, y la fábrica no cumplía con los estándares mínimos de seguridad. Pero la tragedia tomó un giro más oscuro cuando surgieron informes de que el incendio pudo haber sido intencional. Los investigadores descubrieron que miembros del partido político, Muttahida Qaumi Movement, habrían exigido dinero de extorsión a los propietarios de la fábrica. Al negarse a pagar, la fábrica fue incendiada como represalia. Varios miembros del partido fueron arrestados y juzgados. Finalmente los participantes del incendio, fueron condenados a pena de muerte. Todo comenzó en 2012, cuando en la ciudad de Lahore, médicos comenzaron a notar un aumento inusual en pacientes con síntomas de intoxicación. Náuseas, vómitos, dolor abdominal y en los casos más graves, fallas renales. Al investigar, descubrieron que todas las víctimas tenían algo en común. Habían consumido un jarabe para la tos producido por la empresa farmacéutica Raffic Chemicals. El jarabe, que debía aliviar la tos y el resfriado, contenía niveles mortales de dietilenglicol, un compuesto químico altamente tóxico que se usa en anticongelantes industriales. Un error de producción convirtió el medicamento en un veneno letal. Las muertes se multiplicaron rápidamente, y las morgues comenzaron a llenarse.
En pocas semanas más de 100 personas, incluidos niños y ancianos, habían perdido la vida. Los hospitales se vieron abrumados y los médicos desesperados, luchaban por salvar a los afectados. La noticia del jarabe contaminado se extendió por todo Pakistán, y el miedo se apoderó de las familias. Miles de personas dejaron de comprar cualquier tipo de medicamento, temiendo por sus vidas. El gobierno pakistaní inició una investigación y descubrió que la empresa Rafiq Chemicals no había respetado todas las normas de seguridad farmacéutica. Los controles de calidad eran inexistentes y las autoridades de salud, corruptas, habían ignorado las advertencias. Varios directivos de la empresa fueron arrestados, y la fábrica fue cerrada. Sin embargo, la tragedia ya había dejado una marca innumerable por todo el país. Kandel Baloch nació como Fauzia Azem, en 1990, en una familia tradicional de la provincia de Punjab, Pakistán. Desde joven, soñaba con ser famosa y escapar de las restricciones impuestas por su entorno. Cambió su nombre a Kandel Baloch y se lanzó al mundo de las redes sociales, donde se convirtió en una sensación por sus fotos provocativas y sus opiniones sin censura. Kandel no solo era una modelo e influencer, sino también una voz crítica contra las tradiciones arcaicas y el control familiar que oprimía a muchas mujeres en su país. Pero su creciente popularidad la puso en la mira de aquellos que consideraban su comportamiento una vergüenza para la familia. El 15 de julio de 2016, Kandel Baloch fue encontrada sin vida en la casa de sus padres en Multan. Su hermano, Muhammad Wasim, confesó haberla asfixiado mientras dormía, afirmando que lo hizo para proteger el honor de la familia. Sin remordimiento alguno, declaró ante las cámaras que su hermana había traído vergüenza y que no se arrepentía de su acción. La noticia del asesinato de Kandel conmocionó a Pakistán y al mundo. Fue un recordatorio brutal de los llamados crímenes de honor que aún persisten en la región. Su padre, Muhammad Azem, presentó cargos contra su propio hijo, exigiendo justicia para su hija. El juicio fue seguido de cerca por los medios, y Muhammad Wasim fue condenado a cadena perpetua en 2019. Sin embargo, en una impactante reviravuelta, en febrero de 2022, fue absuelto y liberado después de que sus padres lo perdonaron bajo las leyes de perdón familiar de Pakistán. A las 8:50 de la mañana, mientras la vida comenzaba de manera rutinaria, el suelo comenzó a temblar. Los edificios se balanceaban y, en cuestión de segundos, se desplomaban, atrapando a miles de personas bajo los escombros. Las montañas se desgarraron, las carreteras se fracturaron y las aldeas desaparecieron en un instante. El epicentro del terremoto se localizó cerca de Muzaffarabad, la capital de Cachemira controlada por Pakistán, una ciudad que quedó reducida a ruinas. En cuestión de minutos, más de 87.000 personas perdieron la vida, y más de 69.000 resultaron heridas. Millones quedaron sin hogar, y la desesperación se apoderó de los sobrevivientes. Las imágenes de cuerpos sin vida apilados, niños llorando entre los escombros y familias enteras desaparecidas estremecieron al mundo. Los hospitales fueron desbordados, y los médicos atendían a los heridos en pasillos y en las calles. Los equipos de rescate, compuestos por militares, voluntarios y organizaciones internacionales, lucharon por llegar a las zonas más afectadas. En las montañas, pequeñas aldeas fueron completamente borradas del mapa. Los sobrevivientes, atrapados sin alimentos ni refugio, enfrentaron el frío glacial de las noches sin esperanza de rescate inmediato. El mundo entero se movilizó. Naciones de todo el mundo enviaron ayuda humanitaria, equipos de rescate y suministros médicos. Sin embargo, las difíciles condiciones geográficas y el daño a las carreteras dificultaron los esfuerzos de rescate. Pakistán declaró el estado de emergencia, y su gobierno se enfrentó a críticas por la lenta respuesta inicial. Pero la magnitud del desastre superó cualquier preparación posible.